Estimados hermanos, el Señor les bendiga. El jueves anterior, nuestro hermano Río Orlando presentó una introducción al estudio de la carta de Segunda de Pedro, en el cual consideró algunos aspectos muy importantes respecto a esta epístola. Por ejemplo, la fecha de escritura, la evidencia que la carta fue escrita por el apóstol Pedro y a quién fue dirigida. Les invito en este momento a tomar sus Biblias y abrir la segunda carta del apóstol Pedro. Como hemos mencionado en la introducción, esta breve epístola de solamente 3 capítulos es como una despedida del apóstol Pedro ante su inminente muerte, y según la tradición, él murió por crucifixión. Pero antes de aquello, el apóstol Pedro quiso advertirle a sus lectores respecto a la apostasía que se aproximaba, especialmente por la herejía que traerían los falsos maestros. También el apóstol Pedro quiso afirmar la fe de los creyentes a través de las Sagradas Escrituras como única defensa ante la tormenta que se acercaba. Por lo tanto, es una carta muy actual, porque en estos tiempos es la Escritura la que realmente nos ayuda a poder superar las tormentas que no solamente que se avecinan, sino que ya estamos viviendo. Leamos entonces el versículo número 1 de esta carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, fíjese un detalle importante. La palabra preciosa es una frase típica usada por el apóstol Pedro. De hecho, en varias ocasiones, en primera Pedro la usa y nuevamente acá en su segunda carta vuelve a usarla nuevamente. Por ejemplo, en primera Pedro capítulo 1 versículo 17, él habla de la preciosa fe de Jesucristo. En primera Pedro capítulo 1 versículo 19, él habla respecto a la sangre preciosa de Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 y el versículo 6, él habla respecto a la piedra preciosa, que es Jesucristo también. Y en 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, él habla respecto a la fe preciosa. Y ahora, en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, que luego vamos a leer, él habla respecto a las preciosas promesas de Dios. El mencionarse a sí mismo como en el versículo número 1, Simón Pedro, fue una forma de comenzar esta segunda carta. Recordemos que en su primera carta simplemente él usó su nombre Pedro. Sin embargo, ahora él dice Simón Pedro. Y Simón fue el nombre que se le dio por nacimiento. Y Pedro, que significa piedra, fue el nombre que le dio el mismo Señor Jesucristo. En esta epístola, entonces, Pedro usó ambos nombres, Simón y Pedro. Simón, el hombre de la debilidad, y Pedro, el hombre firme, el hombre roca, como significa su nombre. Simón, el hombre de carácter inestable, y Pedro, el hombre seguro. Y no nos cabe duda que al escribir esta epístola, Pedro usaba ese nombre, roca, porque él estaba dispuesto incluso a ir al martirio por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuando con la presentación, el escritor añadió luego, siervo y apóstol. Observe el orden. Como bien nos recordaba nuestro hermano Río Orlando la semana antepasada, la palabra siervo realmente significa esclavo. O sea, que el apóstol Pedro lo que está haciendo acá no está asumiendo una posición jerárquica ante la iglesia. De hecho, él empieza diciendo esclavo de Jesucristo, sino que se refirió a sí mismo como un esclavo y también como un apóstol. Bueno, pero observemos un detalle, que él no se presenta como el apóstol, sino él se presenta como uno más de entre los apóstoles. Entonces, Simón Pedro, siervo y apóstol. Cuando usó la palabra fe, entonces se estaba refiriendo a la fe ¿en qué cosa? En los evangelios, en el evangelio de Jesucristo. Leamos ahora el versículo número 2
de esta carta. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la gracia y la paz siempre van en ese mismo orden en la carta de Pedro. Primero, debemos reconocer la gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? La gracia es un regalo de Dios inmerecido. No son por méritos, no son por un trabajo propio, sino a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Solamente entonces por su gracia. Y una vez obtenida la gracia del Señor Jesús, podemos obtener la paz. Eso es como secuencia de la gracia. Entonces experimentamos la paz una vez que obtenemos la gracia. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo respecto a lo mismo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. Pedro además exhorta que esta gracia y paz sea multiplicada, pero nótese un detalle, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Fíjese que para Pedro es tan importante esta palabra, conocimiento, que la usa 5 veces del versículo número 2 al versículo número 8. En el conocimiento de nuestro Señor Jesús. 5 veces. Pues solo a través del conocimiento verdadero en Cristo Jesús podemos obtener la paz y aumentar la gracia, la piedad y ser participantes de la naturaleza divina, que es lo que el apóstol Pedro habla del versículo número 3 al 15, y hoy veremos solamente una parte de ello. Entonces, la frase que Pedro usa para conocimiento es en griego epignosis, y epignosis es un conocimiento mucho más elevado del conocimiento tradicionalmente que nosotros usamos. Es un conocimiento superior, cuyo conocimiento viene solamente por la revelación del Espíritu Santo. No es el conocimiento que nosotros solemos usar en forma cotidiana o a diario, hermanos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a algún personaje de televisión, con respecto a algún personaje deportivo, con algún personaje respecto al cine, el hecho que nosotros lo conozcamos. Este conocimiento es un conocimiento personal y que viene solamente, queridos, de una intimidad con Él. Bueno, como tantos hombres y mujeres cansados de su religiosidad, han reclamado la presencia de Dios. Y Él se les ha revelado. ¿Cuántos, por ejemplo, grandes hombres y mujeres en la historia han tenido un encuentro genuino con el Señor y han buscado este conocimiento? Por ejemplo, el gran reformador en el siglo XVI, Martín Lutero, desesperado por el peso del pecado, encontró la paz en la palabra del Señor, leyendo Romanos capítulo 1, versículo 17. El justo vivirá por la fe. Y tantos hombres y mujeres en la historia, y hoy día mismo, que se sumergen en la intimidad, como el apóstol Pablo, con el profundo deseo, como Pablo dijo, quiero conocerlo a Él. Capítulo 3, versículo 10 de Filipenses. Sigamos adelante con la lectura de la palabra del Señor, ahora en el versículo número 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, Dios desea que vivamos una vida plena. Y de hecho, ha hecho todos los arreglos necesarios para que disfrutemos una vida unidos a Jesucristo. Y para que esta vida se caracterice por una vida de santidad que refleje la persona de nuestro Dios. Pero es solo posible, nuevamente aparece la palabra, a través del conocimiento de aquel que nos llamó, como dice Pedro, por su gloria y excelencia. Continuemos con la lectura ahora del versículo
número 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Yo tengo subrayado ese pasaje. Preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿por qué llamaría Pedro preciosas a las promesas? ¿Pero acaso las promesas no son preciosas? Recordemos algunas de ellas, por ejemplo. Primera de Juan 1:9, esa maravillosa promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Maravillosa promesa. ¿Y por qué no recordar Filipenses capítulo 4, versículo 19? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en Cristo Jesús. Sobre todo en estos tiempos. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Juan, por ejemplo, otra promesa en el capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravillosa promesa! Grandísimas, preciosas promesas. ¿Y cómo no acordarnos de otra promesa de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Continuemos con el versículo número 4 de Pedro, que él dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, querido hermano, que usted es un hijo de Dios y que nadie lo confunda, impulsándole a pensar que la vida cristiana consiste en cumplir con una serie de reglas, con una serie de ritos, que debe hacer esto, que no debe hacer aquello, si cumple o no cumple, si no, no estaría viviendo una vida cristiana. No olvide que desde el momento de que usted se entregó a Jesucristo, está participando, según Pedro, de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Y el versículo 4 continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. ¿Y cuál es la corrupción del mundo de la cual hay que huir? Nos preguntamos. La huida del mundo para vivir una vida ascética, para vivir una vida solitaria, lejos del mundo. ¿A eso se refiere? Pues eso no se refiere Pedro, ni tampoco es el mensaje en el Nuevo Testamento. Es huir más bien del sistema antivalores, de todo aquello que es contrario a Dios. Pero en esta huida también implica un escape de la corrupción interior de nosotros mismos. La gente que se considera religiosa cree pasar por una especie de procedimiento contra la contaminación cuando asisten los domingos a nuestros cultos. Creen que al llegar a nuestras reuniones ellos deben de descontaminarse de toda la contaminación de la cual estuvieron expuestos durante la semana. Como si participaran de un cierto ritual y formas de culto descontaminador. Pero la verdad es que podemos saturarnos de una serie de actividades religiosas, queridos, y estar contaminados interiormente, estar corruptos espiritualmente. A veces vemos personas que asisten a nuestras congregaciones, las vemos durante la semana, y la verdad que tienen una conducta muy distinta que vimos en el día de reuniones.
Hoy, queridos hermanos, está en boga algunas palabras y operativos de limpieza, de salubridad, de descontaminación, de sanitización. De hecho, en nuestros propios hogares, a lo mejor hemos efectuado algunas tareas externas de limpieza, de sanitización, de salubridad o descontaminación, en lugares que a lo mejor no lo hacemos con mucha frecuencia, por la situación en la cual nos encontramos viviendo. Pero Pedro observa que el mayor problema no es el exterior del hombre, sino lo que necesita una constante limpieza, lo que necesita una constante salubridad, lo que necesita una constante descontaminación y sanitización, queridos, está dentro, en el corazón del hombre. Eso es lo que Pedro observa y ve. Querido, fíjese usted que los escribas y fariseos acusaron a los discípulos porque comían pan sin lavarse las manos. Mas Jesús les reprocha que ese no es el problema, porque el problema para Jesús no era tanto el exterior, sino lo que entra, dice él. Y específicamente él habla en el capítulo 15 de Mateo que el problema era la dureza de su corazón. Es el problema. Por lo tanto, la sanidad espiritual no se consigue a través de rituales religiosos externos en los días de cultos, sino a través de una sincera y profunda salubridad, limpieza, descontaminación y sanitización interior. Si una persona va a huir o apartarse de la corrupción del mundo, deberá haber tenido primero, como dice Pedro, una nueva naturaleza. Tendrá que ser participante de la naturaleza divina. Y estamos claros que aunque una persona esté participando de la naturaleza de Dios, queridos, bueno, no se habrá despojado totalmente de la naturaleza vieja. Existirá una lucha permanente entre la naturaleza vieja y la nueva naturaleza. En la vida de todo creyente siempre habrá un conflicto permanente entre estas dos naturalezas. Pero contamos, como dice Pedro, queridos hermanos, de haber sido revestidos de la nueva naturaleza creada para ser como Dios en verdadera justicia y santidad. Hasta aquí llegamos con el estudio de hoy jueves de la segunda carta de Pedro. Les invito, queridos hermanos, en sus hogares a seguir la lectura del versículo 5 en adelante, recordando de que él sigue hablando de la nueva naturaleza divina del versículo número 3 al 15. Que el Señor les bendiga grandemente y esperamos vernos pronto. Amén. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que en la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas
y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más.